con un proyecto por allá de aeromedicina y transporte de cuidados críticos. Y la verdad es que hace unos días pensaba y recapacitaba así como de, espero algún día volver a estar en la misma mesa tomándonos un café, amigo. Muchísimas gracias Sí, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Un poco acerca de la trayectoria de Amaury para que las personas que no lo conocen, bueno, pues él es licenciado en atención médica prehospitalaria, además de tener una amplia trayectoria en los servicios de emergencias médicas en Estados Unidos. También cuenta con las certificaciones como paramédico de vuelo, las certificaciones como, o el diplomado como transporte de cuidados críticos, pediátricos y neonatal, una maestría con especialidad en cuidado crítico de la Universidad de Edimburgo y un doctorado en administración de los servicios de salud de Virginia, de Estados Unidos. Amigo, muchísimas gracias en verdad por la oportunidad que nos brindas de estar el día de hoy, pues enseñándonos y nosotros encantadísimos, por supuesto, de poder aprender de ti. En el momento en el que tú lo decidas, puedes comenzar a compartir tu pantalla y pues gracias, nosotros Richard. Gracias. encontramos completamente listos. Muchísimas gracias. El honor es recíproco. Gracias por la oportunidad de compartir experiencias y conocimiento con la gente que está. No sé por qué. Espero que el resto de la presentación se vea. Ok, ahí está. Um, Gracias por la oportunidad a Epideme, a Richard, a Jaime y a todo el grupo de trabajo de Epideme por permitirme estar acá con ustedes, compartir conocimientos. Me encantan estas oportunidades de poder conocer gente nueva, conocer colegas e intercambiar conocimientos, experiencias, porque esto es un proceso de aprendizaje mutuo y donde todos nos beneficiamos. Así que espero poder transmitir alguno de mis experiencias y conocimientos y que ustedes entonces me transmitan de sus experiencias y conocimientos durante el proceso. Pero esperamos tener un poco de tiempo al final para eso mismo, para intercambiar impresiones, comentarios, preguntas y veremos a ver cómo terminamos este proceso. Muchas gracias por la oportunidad. Como dijo Richard, mi nombre es Amaury Hernández. Soy paramédico de profesión. Soy de Puerto Rico, aunque vivo en el área de Miami, en los Estados Unidos. Llevo ejerciendo honrosamente la profesión de paramédico más de 30 años. Me preparé como paramédico en los Estados Unidos y después practiqué muchos años en diferentes niveles y posiciones en Puerto Rico y luego me mudé con mi familia acá al área de Miami. Y he tenido la dicha y el honor de pertenecer a grandes programas de transporte de cuidado crítico terrestre y aéreo, neonatal, de adultos, trauma y pues eso, espero que esas experiencias pues me permitan compartir ciertos conocimientos con ustedes durante esta tarde. Hoy en particular vamos a estar hablando sobre la ventilación mecánica en el transporte neonatal de cuidados críticos. Y es importante entender que y les estoy hablando desde Miami, así que decidí poner una foto de Miami y una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que esa vista que se ve en esa foto es la vista que nosotros vemos en el helicóptero cuando pasamos por el centro de la ciudad de Miami y entramos entonces hacia tierra para prepararnos para aterrizar en el hospital. Así que esa vista, pues, es una de las cosas más bonitas que hay dentro de mi trabajo. Así que les comparto la foto y espero que les haya gustado. Um, Trabajo para el Hospital de Niños de Miami, conocido hace unos años como Nicklaus Children's Hospital, antes conocido así mismo como el Miami Children's Hospital. Y el Hospital de Niños de Miami es tal vez uno de los dos principales hospitales de niños en el estado de la Florida. Y desde el punto de vista de la exposición internacional, especialmente a Latinoamérica, tenemos una presencia importante y siendo Miami una puerta eh, principal de entrada para nosotros los latinos, pues nosotros tenemos la oportunidad de viajar a Latinoamérica constantemente y atendemos muchos pacientes de países hermanos latinos
y de la comunidad latina que vienen a Miami en busca de un nivel más alto de cuidado para condiciones muy complejas. Y pues para mí es un gran orgullo poder pertenecer a este equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo con unos profesionales de un calibre inmenso. Eso es uno de nuestros helicópteros, y uno de nuestros camiones de transporte de cuidado crítico neonatal y pediátrico. Así que en eso, pues, es que hacemos nuestro trabajo constantemente y ese es el logo de nuestro programa. Vamos a estar hablando sobre transporte, sobre ventilación mecánica en el transporte de cuidados críticos neonatal y vamos a estar, como toda presentación, tenemos unos objetivos y vamos a discutir lo que es el concepto de la ventilación de presión positiva y cómo eso se diferencia entre lo que es la respiración fisiológica, porque vamos a discutir más adelante que la ventilación mecánica hasta cierto punto es un poco en contra o contradictoria de lo que es el proceso de respiración fisiológico. Vamos a discutir indicaciones para el uso de ventilación mecánica durante el transporte neonatal, discutir terminología común asociada a lo que es la ventilación mecánica, discutir los tipos y modos de ventilación mecánica y vamos a familiarizarnos con la operación del equipo, los problemas más comunes asociados a la ventilación mecánica en el transporte. Por favor, entiendan que estos son conceptos generales. En el tiempo que vamos a tener, pues es bien difícil poder abarcar todo el material y todos los conceptos que incluyen lo que es la ventilación mecánica. Pues voy a estar hablando eh, basado en lo que es evidencia, basado en lo que es nuestra práctica, basado en lo que son nuestras guías, pero siempre les invito a que busquen más allá de este tipo de presentaciones, de que busquen lo que es la literatura más nueva. Constantemente se publican estudios clínicos que dan más luz o arrojan más luz en cómo hacer las cosas correctamente. Así que estos son conceptos generales basados en evidencia, basados en experiencia también y en las guías que nosotros utilizamos en nuestro programa para ventilar neonatos durante el transporte. Um, Empezamos con lo del sistema respiratorio del neonato y es importante entender que el neonato tiene unas particularidades anatómicas y fisiológicas y que dependiendo cuántos días de nacido tenga, hay un proceso de transición en el momento del nacimiento, desde el vientre de la madre o desde el útero a cuando nace, y ese proceso de transición, pues, afecta, ¿no? La capacidad de ventilación y oxigenación del neonato, y hay muchos factores que pueden incidir en ese proceso. Sí sabemos que el neonato tiene mayor cantidad de espacio muerto si comparamos con el adulto. ¿Qué quiere decir espacio muerto? Pues todo ese espacio en donde no ocurre intercambio de gases. Así que es importante entender estas limitaciones porque de eso es que parte el principio de que la mayoría de las admisiones a las unidades de cuidado intensivo neonatal en cualquier sitio que usted visite son relacionadas a problemas respiratorios. ¿Y por qué? Porque dependiendo la edad gestacional, la etapa del desarrollo en la que se encuentra el neonato y estas limitaciones fisiológicas que son parte del proceso, pues causan complicaciones respiratorias. Tienes menor cantidad de alveolos, por tanto, hay menos intercambio de gases, hay menos reserva. Las vías aéreas son más pequeñas. El principal músculo para la respiración va a ser el diafragma porque la caja torácica y los músculos intercostales y lo demás todavía no están bien formados y no tienen la capacidad de asistir en ese proceso. Y dependiendo la edad gestacional, pues pueden haber problemas de falta de desarrollo y sabemos que los nacimientos prematuros y obviamente, y pido disculpas, hay personas aquí de diferentes países y la tasa de natalidad o la tasa de nacimientos prematuros en cada país puede variar, pero lo que sí sabemos es que eh, los pulmones son uno de los órganos que se desarrollan más tarde en el proceso y que antes de las 34 o 35 semanas, pues todavía los pulmones no están completamente desarrollados y los pacientes que nacen prematuros antes de esa edad gestacional,
podrían tener una insuficiencia de surfactante. Y cuando sabemos que el surfactante ayuda a mantener el alveolo abierto o previene el colapso del alveolo, cuando ya sabemos que tienen menos cantidad de alveolo, pues sabemos que esos pacientes prematuros que tienen insuficiencia de surfactante van a tener entonces mayores probabilidades de tener problemas respiratorios. Cuando hablamos de ventilación mecánica, hablamos de ventilación, bueno, vamos a retroceder un poquito. Cuando hablamos de la respiración fisiológica, lo que ustedes y lo que ustedes y yo y los recién nacidos y cualquier ser humano hace es que la ventilación corre por presión negativa. Hay unos cambios de presión dentro de la caja torácica, hay una presión negativa en un momento dado que permite la inhalación y que el aire entre de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión. Eso es lo que ocurre cuando respiramos comúnmente. Sin embargo, cuando estamos hablando de ventilación mecánica, estamos hablando de ventilación por presión positiva. Por eso les dije al comienzo que la ventilación mecánica hasta cierto punto es algo que va en contra o es contradictorio a lo que es la respiración fisiológica. Es curioso porque la ventilación mecánica se desarrolló hace muchas décadas, pero los primeros ventiladores mecánicos que se desarrollaron eran más fisiológicos que los ventiladores mecánicos de hoy en día. Aunque la tecnología ha avanzado significativamente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver lo que en inglés le llaman el Iron Lung, que fue uno de los primeros ventiladores mecánicos que se utilizaron para la epidemia del polio, y básicamente era un ventilador de presión negativa. Creaba presión negativa para que aire pudiera entonces entrar a la caja torácica del paciente. Desde entonces, pues el concepto se ha invertido y la ventilación mecánica está basada en el concepto de presión positiva. Así que, habiendo dicho eso y reconociendo los beneficios clínicos, porque sí tienen los beneficios clínicos de la ventilación mecánica, también tenemos que entender que mal utilizada puede causar daño. Y tenemos que entonces tener presente ese principio siempre que hacemos o que administramos ventilación mecánica, especialmente en los recién nacidos, porque las consecuencias podrían ser difíciles, ¿no? Y crear complicaciones. Y por eso es que vamos a utilizar el mantra de que vamos a tratar de ofrecer el apoyo de ventilación mínimo que sea capaz de garantizar una ventilación, una oxigenación adecuada. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que los parámetros de ventilación que vamos a utilizar, nuestro objetivo sea que sean los mínimos posibles, siempre y cuando que podamos mantener una ventilación y una oxigenación adecuada. Y por eso entonces hablamos de lo que son los objetivos de la ventilación mecánica. Y es, número uno, mantener una ventilación fisiológica adecuada. O sea, vamos a mover aire hacia adentro y hacia afuera. Y vamos a mantener una oxigenación porque sabemos que necesitamos mantener una oxigenación para que las células vivan, para que, por consiguiente, los tejidos vivan, los órganos vivan y que haya vida, ¿no? Vamos a utilizar también como objetivo la ventilación mecánica para disminuir el esfuerzo respiratorio. Eh, Estos pacientes, dependiendo cuál sea la condición, pues tienen un esfuerzo respiratorio aumentado y en algún momento tenemos que ayudarlos a poder respirar. Y disminuir ese esfuerzo respiratorio a través de la ventilación mecánica es uno de los principales objetivos de la ventilación mecánica. Mejorar la oxigenación, ya hablamos, y parte o una de las capacidades que tiene la ventilación mecánica es, además de ventilar, es oxigenar. Y nosotros podemos graduar la concentración de oxígeno que vamos a estar administrando durante el proceso de la ventilación mecánica. Maximizar la eliminación de dióxido de carbono, y esto es parte del proceso de ventilación, ¿no? No es solamente oxigenar, sino también ventilar. Y dentro de ese proceso de ventilación, de mover aire hacia adentro y hacia afuera, ayudamos a la eliminación de dióxido de carbono. Y por consiguiente, y uniendo todos estos objetivos, también ayudamos a disminuir la carga de trabajo del corazón. Y debemos discutir siempre las indicaciones para lo que estamos presentando en este momento, que es la ventilación mecánica en el paciente neonatal. Y obviamente cuando el paciente está en fallo respiratorio inminente, o que está en un riesgo
real de entrar en fallo respiratorio o ya está en fallo respiratorio. En el caso nuestro, definimos fallo respiratorio por una presión parcial de CO2 o una presión arterial de CO2 de 50 de mayor de 50 a 55 o un pH, como lo pueden ver ahí, entre 2.25, menos de 7.30, entre 7.30, 7.25, 7.20. Periodos de apnea prolongada, y esos periodos de apnea prolongada usualmente duran más de 20 segundos. ¿No? Es importante entender que en los recién nacidos, y especialmente en los recién nacidos prematuros, siempre va a haber una irregularidad en el proceso de la respiración y siempre pueden tener episodios de apnea, y no necesariamente porque esté presentando episodios de apnea, necesariamente tienen que ser puestos en ventilación mecánica. Se tratan con medicamentos como cafeína y se tratan de corregir esos periodos de apnea, pero si esos periodos de apnea ponen en peligro la salud del niño y no se pueden corregir, pues la ventilación mecánica es una de las alternativas que tenemos para manejar eso. Hipoxia o hipoxemia con saturaciones menores de 90 en ausencia de enfermedad cardíaca congénita, y eso es bien importante porque en los recién nacidos, las saturaciones de oxígeno que queremos en un recién nacido que no tiene enfermedad cardíaca congénita no es lo mismo, los valores no son los mismos, los valores deseados no son los mismos que los valores en recién nacidos que tienen enfermedad cardíaca congénita, porque demasiado oxígeno o hiperoxia o el oxígeno podría en esos pacientes de enfermedad cardíaca congénita causar complicaciones, empeorar fallo cardíaco congestivo si ese es el caso. Así que en los pacientes con enfermedad cardíaca congénita, pues queremos saturaciones de oxígeno menores de 90, muchas veces menores de 85, dependiendo cuán severa sea cuán severa sea la enfermedad cardíaca congénita. Al igual también con los pacientes extremadamente prematuros. Las metas de oxigenación en un paciente extremadamente prematuro van a ser mucho menores o menores que en un paciente a término. Usualmente los pacientes prematuros o muy prematuros no queremos saturaciones vivimos felices con saturaciones de oxígeno entre 88 y 90, que en un paciente a término, un bebé a término con saturación 90, 88, 89, ya estaríamos pensando en hipoxia y entonces estaríamos tomando otras medidas. Y entonces necesidad de ventilación de presión positiva por tiempo prolongado, porque obviamente si el paciente necesita presión positiva por un periodo de tiempo prolongado, pues se hace complicado el poder hacer esto manualmente, además que no es la forma ideal y más eficiente de hacerlo. Um, Cuando hablamos de ventilación mecánica, y esto es en realidad algo que aplica a cualquier ventilación mecánica, no solamente ventilación mecánica del paciente neonatal, pues hay una terminología general que debemos entender. Y que es importante señalar antes de empezar a hablar sobre la terminología, de que dependiendo de la marca del ventilador que usted maneje, muchos de estos términos se convierten en marcas y cada marca pues tiene un nombre que básicamente es algo asociado al mercadeo para conocer algo algo que podría ser llamado de forma distinta en otra marca de ventilador, pero al final del camino es lo mismo. ¿Ok? Así que es bien importante que por lo menos conozcamos lo que es la terminología general y dependiendo entonces del equipo que usted esté utilizando, pues usted se aprenda lo que es el equivalente tal vez en ese ventilador en particular. Y durante la presentación voy a estar enfatizando la importancia de conocer su equipo. Eh, y esto no solamente es exclusivo para los ventiladores mecánicos, para cualquier equipo o dispositivo médico que usted utilice. Es importante conocer lo que usted tiene disponible, porque usted va a poder hacer o usted va a estar limitado por las limitaciones que tenga su equipo. Y yo voy a hablar aquí de ciertas cosas que puede ser que yo las tenga disponibles por el equipo que yo tengo disponible o a mi disposición, pero a lo mejor otros colegas en otras circunstancias no lo tienen, o a lo mejor ustedes tienen algo que yo no tengo. Y todos estos son conceptos generales, pero a la hora de aplicar estos conceptos va a depender de de las capacidades y el equipo que usted tenga disponible. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de cantidad de respiraciones por minuto y usualmente
en ventilación convencional, podríamos hablar entre 30, 40, 35 a 40 respiraciones por minuto como un punto de partida en la ventilación mecánica neonatal, sea en la unidad de cuidado intensivo o sea durante el transporte. Importante también entender bien temprano en esta presentación que la ventilación mecánica en transporte neonatal, nosotros, o sea, nuestro foco no es un cuidado prolongado. Nuestro foco es poder estabilizar, o nuestro enfoque es poder estabilizar ese neonato lo mejor posible para poderlo transportar de forma segura y lo más rápido posible al lugar donde le van a dar o le van a poder ofrecer el cuidado definitivo. Obviamente, nuestras capacidades durante el transporte nunca van a ser las mismas que la capacidad de tratamiento que tiene nuestra unidad de cuidado intensivo natal en el hospital, en el caso nuestro. Si somos un programa de transporte que tiene alta capacidad y según vayamos avanzando en la presentación, veremos cuáles son algunas de esas capacidades, pero nunca vamos a poder pretender que nosotros tengamos las mismas capacidades ni vamos a tener el mismo enfoque. Nuestro tiempo de manejo del paciente se limita a horas. El paciente, las admisiones en la unidad de cuidado intensivo neonatal pueden durar meses. Así que es bien importante que tengamos siempre eso presente, que nuestro enfoque y nuestro objetivo es poder estabilizar ese paciente lo mejor posible para el transporte. ¿Okay? Nosotros no vamos a destetar pacientes, nosotros no vamos a desarrollar estrategias de tratamiento a largo plazo, nosotros vamos a mantener ese paciente lo más estable posible para poderlo transportar del punto A al punto B. Otro concepto bien importante dentro del transporte es que el ambiente de transporte es un ambiente no controlado. Así que la planificación es algo muy importante y que hay ya literatura médica publicada que ha identificado que hay un por ciento entre un 12 a un 40% de mortalidad en la población neonatal simplemente relacionada al proceso de transporte. Y eso es significativo. ¿Por qué? Pues porque, como les mencioné, el ambiente de transporte es un ambiente no controlado y usualmente estos bebés que se transportan son bebés críticamente enfermos. Continuando con la terminología, el FiO2 o fracción de oxígeno inspirado, usualmente todos los ventiladores, dependiendo del ventilador que usted esté manejando, puede fluctuar entre un 0,21 a 1. Si lo vamos a medir en concentración en por ciento, pues desde 21%, que es aire ambiente, hasta 100%. Y digo dependiendo qué ventilador, porque yo he trabajado con ventiladores que solamente te permiten dar 100%, o ventiladores que te permiten dar 100%, te permiten bajar a 50%, pero eso es lo único que te permiten hacer. Hoy en día la tecnología ha avanzado o antes también lo podías hacer siempre y cuando tuvieses, aunque fuera una mezcladora externa, para poder mezclar aire comprimido, ¿no? y oxígeno, dependiendo el equipo que usted tenga. Pero hoy en día hay ventiladores modernos que tienen la capacidad de que tienen su turbina interna y producen aire y pueden mezclar, tienen una mezcladora interna que puede proveer concentraciones de aire ambiente o de 21% o 0,21 si estamos hablando en fracciones, o de 100% en concentración o 1 si estamos hablando en fracciones. En términos de volumen tidal, pues el volumen tidal es básicamente ese volumen con una inhalación. En el caso de cuando graduamos el volumen tidal, si estamos ventilando por volumen el paciente neonatal, usualmente los pacientes neonatales, los volúmenes tidales los estamos manejando entre 4 a 6 mililitros por kilo. ¿Okay? Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Otra cosa otro término que utilizamos mucho en el manejo de neonatos es el CPAP, o la presión positiva continua en la vía de aire. Y usualmente estamos hablando de CPAP nasal. Y esto, obviamente, el paciente tiene que poder respirar por sí mismo. Lo que estás ofreciendo es una presión continua en la vía de aire. Y entonces lo que hablamos con el PEP
o la presión positiva al final de la expiración, que usualmente estamos hablando de unos 3 a 5 centímetros de agua, y es esa presión al final de la exhalación que ayuda a mantener los alveolos abiertos. ¿Ok? Tiempo inspiratorio es el periodo de tiempo que toma realizar una ventilación. En el caso del ventilador mecánico, en los neonatos usualmente ventilamos con un tiempo inspiratorio entre 0,35 a 0,4 segundos. Esos son los rangos normales. La ventilación minuto es la frecuencia respiratoria, que ya discutimos lo que era, multiplicado por el volumen tidal, y es el litros por minuto. La razón inspiración, exhalación, normalmente es de 1 a 2, y cuando hablamos de razón de inspiración, exhalación, la inspiración aproximadamente toma la mitad de lo que toma exhalar. Así que eso usualmente, a menos que estemos hablando de pacientes, que estemos ventilando pacientes que tengan enfermedades obstructivas que necesitan más tiempo de exhalación, pero en términos generales, en la ventilación neonatal en transporte, manejamos razones de inhalación, exhalación de 1 a 2. El PIP, que es la presión inspiratoria pico, la presión inspiratoria es algo que nosotros podemos graduar dependiendo del modo de ventilación que estemos utilizando. Si estamos ventilando por presión, pues establecemos un pico en donde el ventilador, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, donde el ventilador va a llegar y va a ofrecer esa presión pico, y ahí va a detenerse. Normalmente nosotros empezamos a ventilar los pacientes entre 15 a 20 centímetros de agua en términos de presión si estamos ventilando por presión o controlado por presión. Y voy a hablar un poquito más adelante de eso. Sin embargo, mm, algunos pacientes van a requerir presiones inspiratorias picos más altas. Lo importante es conocer que hay unos límites seguros en términos de presión inspiratoria pico, y que usualmente esos picos deben estar por debajo de 30 centímetros de agua, tal vez en unos 35 en casos extremos, en pacientes que tengan enfermedad pulmonar severa. Pero mientras más presión estemos administrando, mayor riesgo de barotrauma y mayor riesgo de daño a largo plazo en el pulmón y de neumotórax y ese tipo de cosas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con presiones inspiratorias picos demasiado altas. La presión media de aire es el promedio de la presión, y eso lo podemos manejar en algunos ventiladores, no en otros, y hay muchos factores que pueden incidir en esa presión media de la vía de aire. Y el flujo, que se mire en inspiración en litros por minuto, pero dependiendo del ventilador que usted esté manejando, muchos ventiladores de transporte no le permite a usted manejar el flujo. El flujo es algo que sí es importante, que si usted lo puede manejar, que usted esté dando suficiente flujo de gas, del el gas que usted esté dando, y eso va a depender mucho del consumo del paciente, que esté dando suficiente flujo para poder apoyar o mantener los parámetros de ventilación que usted le programó al ventilador. Hay veces que los parámetros son un poco más altos y usted necesita aumentar un poco, y el paciente necesita un poco más de flujo. Y también dependiendo del ventilador, hay ventiladores que en el caso de los neonatos no creo que sea un problema, pero hay ventiladores de transporte que, por ejemplo, en pacientes adultos, si los requerimientos de flujo son demasiado altos, hay ventiladores de transporte que no pueden manejar esos requerimientos de flujo, y lo vimos mucho durante la epidemia, durante la pandemia del COVID, en pacientes que estaban requiriendo, especialmente pacientes que estaban siendo ventilados de forma no invasiva en BiPAP o BiPAP, o en 2 niveles, que estaban requiriendo flujos más altos de los que muchos ventiladores de transporte podían producir. Cuando hablamos de tipos de ventilación, podemos hablar, y estamos hablando de ventilación convencional, hablamos de tipos de ventilación mecánica. Es bien común el tipo de ventilación por presión en el paciente neonatal. Um, eh, Son pocos los ventiladores de transporte neonatales que hoy en día en el mercado, por lo menos que yo conozco, que están disponibles en los Estados Unidos, que tienen la capacidad de ventilar por volumen.
Hay, obviamente, ventiladores de transporte que ventilan por volumen, sí, hay muchos, pero lo importante, estamos hablando hoy de ventilación mecánica durante el transporte neonatal y muchos ventiladores que hay en el mercado, en términos de ventiladores de transporte que ventilan por volumen, no tienen la capacidad de ventilar pacientes de menos de 5 kilos de peso o menos de 3 kilos de peso y no tienen la capacidad de dar los volúmenes tan bajitos que requieren los pacientes. Así que es bien importante que usted, si eh, ventila o transporta neonatos, se asegure de que las especificaciones de fabricación de su ventilador incluyen la capacidad de ventilar pacientes extremadamente pequeños o neonatos o por debajo de 5 o de 3 kilos, lo que sea que sean las especificaciones de su fabricante. Así que eso es bien importante. La inspiración, en el caso de la ventilación por presión, termina en un tiempo inspiratorio determinado y usted le gradúa una presión máxima, es programada y es limitada. Si usted le dice al ventilador que llegue en que la presión inspiratoria pico o la limita en 20 centímetros de agua y le pone un tiempo inspiratorio de 0,4, pues en 0,4 él va a llegar a 20 centímetros de agua y ahí va a parar. Esa es la forma en que de la ventilación por presión. Es un tipo de ventilación segura y que se utiliza mucho en el transporte neonatal o en la neonatología en general, aunque ese paradigma ha ido cambiando con los años. Pero en términos generales se utiliza mucho en la neonatología porque es un tipo de ventilación muy segura. Usted está limitando la presión y por consiguiente el ventilador no va a llegar a una presión que pueda causar daño al pulmón. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando usted ventila por presión, pues sacrifica volumen o podría sacrificar volumen porque no lo controla. El volumen tidal es variable y usted lo debe monitorear constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está ventilando por presión y limitó la presión a 20 centímetros de agua, su paciente pesa 2 kilos y usted quiere ventilarlo de 5 mililitros por kilo, pues 5 por 2 es 10 y usted limitó la presión a 20 centímetros de agua y cuando el ventilador llega a 20, pero usted está monitoreando los volúmenes tidales en exhalación y se da cuenta que lo que el paciente está exhalando es 3 y usted le quiere dar 5, pues hay una diferencia de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente está siendo hipoventilado, no lo está ventilando suficientemente y eso puede traer consecuencias. Su paciente va a retener CO2, su paciente seguramente no va a oxigenar bien y esas son cosas que usted debe tener siempre en cuenta si está ventilando un paciente por presión. Es importante reconocer que hay muchos ventiladores mecánicos de transporte y es importantísimo reconocer que los ventiladores mecánicos de transporte, usualmente cuando los comparamos con los ventiladores mecánicos de la UCI o del hospital, pues tienen unas limitaciones. Y hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de los ventiladores mecánicos de transporte no tenían la capacidad, o muchos de ellos no tenían la capacidad de monitorear volúmenes tidales de exhalación, si usted estaba ventilando por presión y ese tipo de cosas. Hoy en día hay ventiladores mecánicos de transporte que son excelentes y que comparan maravillosamente con los ventiladores mecánicos de las unidades de cuidado intensivo y que si usted está ventilando por presión, le van a dar en cada respiración, le van a dar un valor del volumen tidal de exhalación y usted entonces puede ventilar por presión y hacer sus ajustes. Si usted está viendo que el volumen tidal en exhalación es mucho menor, más del 10%, diría yo, menor al que al deseado, pues entonces usted poco a poco va a ir aumentando la presión hasta acercarse lo más posible a ese volumen tidal deseado. Y entonces está la ventilación por volumen. Como les dije, por muchos años los neonatos se estuvieron ventilando por presión, sin embargo, hace ya varios años atrás, según ha mejorado la tecnología, usted va a ver
muchos neonatos siendo ventilados por volumen en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Eh, l- hay varias consideraciones que usted debe tener presentes sobre esto y número uno es que no le debe dar volúmenes demasiado altos al paciente porque puede causar lesión asociada al ventilador, puede causar volutrauma, puede causar daño crónico al pulmón y puede haber muchas complicaciones asociadas a esto, pero si usted se mantiene dentro de esos 4 a 6 mililitros por kilo, monitorea la presión pico porque aunque es el tipo, en los adultos se utiliza mucho la ventilación por volumen, en los neonatos ha ido ganando adeptos. Usted controla el volumen, algo que es ideal porque le está dando el volumen que usted le quiere dar. ¿Ok? Pero el ventilador lo que va a hacer es que en ese tiempo inspiratorio va a seguir dando flujo hasta tanto alcance el volumen que usted le programó. Y eso no va a correlacionar con la presión. El ventilador no va a pensar él va a seguir dando presión hasta que llegue. Si usted le dijo que quería 5 ml por kilo y le puso al ventilador, ¿qué pasa? Qué sé yo, 2 kilos el paciente y le va a dar 10 ml por cada ventilación, si el ventilador va a seguir dando presión hasta que llegue a los 10 ml. Eso, si usted está monitoreando la presión y ve que la presión está por debajo de niveles peligrosos, como vamos ahorita, hay que mantener esa presión por debajo de 30 centímetros de agua, y mientras más baja, mejor, pues eso es ideal. Hay pacientes que a lo mejor se hace difícil poderlos mantener por volumen dependiendo cómo está el compliance del pulmón. Y también otro factor que podría afectar la ventilación por volumen en el recién nacido es el escape que pueda tener por el tubo endotraqueal. Usualmente los recién nacidos son intubados con tubos que no tienen balón y el globo al no tener, dependiendo del tamaño del tubo, puede tener mucho escape y por más, usted le puede decir al ventilador que dé un volumen de 10 mililitros, pero como les dije, si hay mucho escape y está escapando presión, el ventilador va a seguir dando presión para tratar de alcanzar ese volumen que usted le pidió. Y eso podría ser complicado. Y si el cambiar el tubo no es una opción para un tubo más grande que tenga menos escape, pues entonces a lo mejor va a tener que cambiar esa ventilación a presión y poder entonces adaptarse mejor al proceso y a ese fenómeno. Pero si usted tiene el ventilador para pacientes neonatales que pueda ventilar por volumen y usted tiene las condiciones para poder hacerlo, se puede hacer de forma segura y hoy en día es algo que se hace mucho. Y hay diferentes modos de ventilación mecánica. Hablamos de tipo de ventilación, volumen, presión, y estamos hablando de ventilación convencional, pero también hay modos de ventilación mecánica. Y tenemos modos de ventilación mecánica, tenemos ciclo controlado, tenemos controlado asistido, tenemos ventilación mandatoria intermitente y tenemos ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Ah, lo importante de todo esto, el ciclo controlado básicamente es todo controlado por el ventilador. El ventilador no se sincroniza con el paciente puede estar respirando por un lado y el ventilador usted le dice que va a dar 30 ventilaciones por minuto y él va a dar 30 ventilaciones por minuto. Y no se va a sincronizar con el paciente. Cuando usted esté en controlado asistido, va a tener un volumen tidal continuo y el paciente inicia las ventilaciones y el ventilador lo que hace es asistir ese proceso de la ventilación del paciente. La ventilación mandatoria intermitente, el ventilador es continuo, el volumen tidal es continuo. El paciente puede tener un volumen tidal variable porque el paciente puede estar ventilando por su cuenta y entonces puede haber asincronía entre los dos y eso podría causar lo que llaman un autopip o básicamente que se sigue inflando breath stacking, que cuando el paciente esté inhalando, el ventilador dispare y siga aumentando presión y eso puede causar problemas. Y entonces está la ventilación mandatoria intermitente sincronizada o el SIMV, que si usted habla con los expertos de ventilación mecánica en adultos,
les van a decir que eso es un modo de destete, que en la unidad de cuidado intensivo no se debería utilizar. Sin embargo, en la unidad de cuidado intensivo neonatal se utiliza. Y lo que estamos tratando es de buscar una mejor sincronía entre el ventilador y el paciente, lo que sea lo más cómodo para el paciente y lo más fisiológicamente parecido y adecuado para el paciente para poder maximizar la ventilación y la oxigenación. Esto también va a depender del ventilador que usted tenga disponible. Hasta hace muy poco, y ahorita yo le voy a enseñar una foto, hasta hace muy poco el ventilador que nosotros teníamos disponible, ventilador convencional, que teníamos disponible para ventilar pacientes, era un ventilador que solamente hacía modo controlado. Así que el ventilador va a disparar según la frecuencia que usted le programe y era solamente por presión y a la presión que usted le limite, pero independientemente al esfuerzo respiratorio del paciente. Eso puede causar mucha sincronía y entonces eh, eh, para lograr esa sincronía muchas veces había que entonces recurrir a sedación en el paciente, a sedar el paciente para que entonces hubiera una mejor sincronía entre el ventilador y el paciente y la cosa pues en el transporte fuera menos complicada. Hay mucha literatura reciente y no solamente en neonatos, en adultos también, en que los niveles de sedación altos en los pacientes en ventilación mecánica no necesariamente a largo plazo producen unos buenos resultados. Y hoy en día la tendencia es a tratar de limitar la sedación en el paciente de ventilación mecánica lo más posible. Sin embargo, el ambiente de transporte, como les mencioné al principio, es un ambiente no controlado y nosotros, sabiendo que lo que nosotros estamos haciendo en el transporte no necesariamente se va a prolongar por días o meses, porque una vez el paciente llegue a la UCIN, pues ellos van a desarrollar su estrategia de manejo. Nosotros utilizamos la sedación y la analgesia en el transporte para tratar de mejorar la sincronía entre el ventilador y el paciente y mantener al paciente lo más cómodo posible. Y eso para nosotros es muy importante. Hay modos de ventilación mecánica no invasiva y sigue siendo ventilación mecánica, ¿no? Porque depende del ventilador. Y en el paciente neonatal son muy utilizados, especialmente el CPAP, porque básicamente, como les dije al principio, el concepto de la asistencia respiratoria o ventilatoria en el neonato es hacer lo menos invasivo posible primero y seguir escalando si es extremadamente necesario, pero dependiendo la escuela de pensamiento que usted siga, yo he visto unidades de cuidado intensivo natal que utilizan el CPAP y hay diferentes formas de CPAP. Usted puede hacer CPAP con el ventilador, hay CPAP de burbuja. Hay muchos estudios y conceptos detrás de esto, pero lo que sí les puedo decir es que en la neonatología el CPAP se utiliza mucho. Así que el CPAP, como le dije, es presión continua de la vía de aire, es un modo no invasivo que establece una presión base. Es como decir PEP. Usted le va a dar un PEP de 5 o de 6 centímetros o de 7 centímetros. Y eso lo que va a ayudar es mantener una presión, un flujo y por consiguiente mantener una presión continua en la vía de aire que va a ayudar a mantener mayor cantidad de alveolo abierto. Mientras más cantidad de alveolo abierto, mejor intercambio de gases. Disminuye el esfuerzo respiratorio, disminuye la telactasia, ¿ok? Y inclusive esto se puede programar en conjunto con una frecuencia de respiratorio de apoyo o dependiendo del ventilador que usted tenga, tienen unos modos de apnea que si el paciente deja de respirar, el ventilador entonces empieza a proveer ventilaciones, aunque sean no invasivas, porque lo que lo hace no invasivo es que no es a través de una vía de aire avanzada o un tubo endotraqueal. Usualmente es a través de unos cornetes, unas cánulas especiales, y hay diferentes marcas para estas cánulas y diferentes dispositivos. Y lo importante de esto es que o muchas veces la complicación del CPAP va a ser el que cada vez que el bebé abre la boca, pues escapa presión. Nosotros a veces le tenemos que literalmente
cerrar la boca y ponerle una bandita alrededor de la cabecita y mantenerle la mandíbula cerrada para que no escape mucha presión, porque los cornetes de las cánulas para CPAP cierran por completo las narinas. No hay escape por las narinas para mantener esa presión, por eso se llama presión constante de la vía de aire. Hay otros modos como el BiPAP, que es una marca realmente, pero es respiración en dos niveles, en donde usted puede, a través de esos mismos cornetes, puede ofrecer presión positiva y el PEP o el CPAP en la exhalación. Me explico. Usted puede, y esto ayuda a disminuir el esfuerzo respiratorio porque está dando presión positiva. Y usted puede graduar la concentración de oxígeno que le va a estar administrando. Una cosa es la presión positiva y otra cosa es la concentración de oxígeno. Y dependiendo del ventilador que usted tenga, usted puede variar esos dos parámetros. En el caso de la ventilación de dos niveles o el BiPAP, es un modo no invasivo. Como le dije, usted puede utilizar los cornetes en el caso de los recién nacidos, las cánulas especiales. Y entonces le programa al ventilador una presión de inhalación, que se llama IPAP, y una presión de exhalación, que en este caso es el PEP o el CPAP o el CPAP. Vamos a poner usualmente como regla general, el IPAP o el IPAP o la presión de inhalación es aproximadamente unos 5 centímetros de agua por encima del CPAP o del PEP. Así que si vamos a estar hablando de un PEP de 5, pues usualmente el IPAP va a estar en 10 centímetros de agua. Y esa presión positiva ayuda a disminuir el esfuerzo porque ya no es el paciente teniendo que hacer el esfuerzo completo para mover aire hacia adentro y hacia afuera, sino que el ventilador lo va a estar ayudando. ¿Ok? Y en los últimos años se ha hecho muy, 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 muy común el uso de la cánula nasal de alto flujo. Obviamente son pocos los ventiladores de transporte. Yo en los Estados Unidos solamente conozco uno, ventilador de transporte que tenga capacidad para transportar, para ventilar neonatos, que tenga la capacidad también de ofrecer el modo de cánula nasal de alto flujo. En términos de la cánula nasal de alto flujo, también es una cánula nasal especial, que tiene un elemento para calentar y humidificar, porque es muy importante cuando estamos entrando en los neonatos, todo flujo mayor de 2 litros por minuto idealmente se debe humidificar y se debe calentar. Pues porque los neonatos son bien susceptibles a los cambios de temperatura. Si son prematuros, no tienen la capacidad de autorregulación, en términos de temperatura, y todo aire frío y seco los va a afectar. Y en el caso de las cánulas nasales de alto flujo, esos flujos altos, secos y fríos, son bien difíciles de tolerar. Y entonces se requiere que entonces tengas un humidificador y un calentador para poder calentar y humidificar ese flujo. Algo que, aunque el ventilador tiene la capacidad de hacerlo, la parte de calentar y humidificar el flujo es un poquito un poco más complicada, dependiendo cómo esté planificado y establecido el ambiente de transporte, ya sea en una aeronave o sea en una ambulancia. Muchas veces esto puede ser un reto. Pero es importante que todo flujo por encima de 2 litros por minuto, especialmente si son transportes de larga duración, estén humidificados y calentados. La ventilación de alta frecuencia. Pues la ventilación de alta frecuencia sí está disponible en transporte. Um, Hay dos tipos de ventilación de alta frecuencia que yo conozco, por lo menos, que están disponibles en transporte. El ventilador de tipo jet, que les reconozco que no tengo experiencia con ventiladores jets porque nunca los he usado. Sí tengo mucha experiencia con interruptor de flujo, que es algo similar a un oscilador de alta frecuencia, y es lo que está en la foto. En este caso, ese es el TXP. Y el TXP es utilizado por muchos programas de transporte neonatal en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo con mucho, mucho, mucho éxito. Yo he ventilado muchísimos pacientes, muchísimos neonatos con alta frecuencia, en diferentes circunstancias. Y a diferencia de la población adulta, en donde los estudios clínicos que se iniciaron hace ya algunos años
para tratar de probar la eficacia de la ventilación de alta frecuencia en la población adulta fueron prácticamente desastrosos. En la neonatología, la ventilación de alta frecuencia sí funciona y sí se utiliza con mucha, mucha, mucha frecuencia. Eh, pues se utiliza en diferentes situaciones. Eso es una foto de un transporte nuestro. Esa pierna que está ahí es la mía. Esto que está aquí es el TXP, que es esa cajita con ese círculo negro en el medio que está anejo a la incubadora de transporte. Esta otra caja que está aquí, que tiene el círculo blanco, el manómetro blanco y los botones negros, es el ventilador que utilizábamos nosotros, que le mencioné ahorita, que solamente funciona por presión y solamente en ciclo controlado, así que no se sincroniza con el paciente. Es un ventilador totalmente neumático, no tiene componentes electrónicos, se llama el MVP-10, un ventilador muy confiable, pero con una tecnología limitada. Sí es muy bueno para ventilar neonatos, como es completamente neumático, depende de que tengas un suplido de gas, ya sea de aire o de oxígeno constante para poder funcionar y para poder graduar la concentración de oxígeno, pues se utiliza una mezcladora externa, no es parte del ventilador. Hoy en día nosotros ventilamos con otro ventilador, con un Hamilton T1 que tiene unas capacidades extraordinarias en todos los pacientes, desde neonato hasta adultos. Pero volviendo al tema de la ventilación de alta frecuencia, posibles indicaciones para la ventilación de alta frecuencia son hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, y esto es una de las condiciones que más, que es muy retante, porque causa fallo cardíaco hipoxémico, básicamente algún tipo de insulto que causa vasoconstricción a nivel pulmonar, causa una disparidad ventilación-perfusión dentro del pulmón, y requiere, muchas veces estos pacientes deterioran al punto de que la ventilación convencional resulta inefectiva porque sigues escalando en parámetros de ventilación o siguen requiriendo parámetros de ventilación tan altos que podría ser peligroso. Y ahí es donde entonces entra la ventilación de alta frecuencia. Pacientes con ARDS o síndrome agudo de distrés respiratorio, aspiración de meconio, que también puede causar hipertensión pulmonar de recién nacido, hipoplasia pulmonar, eh, falla de ventilación convencional, como lo acabo de mencionar. Nosotros siempre viajamos con ventilador convencional y con ventilación de alta frecuencia. Y hemos llegado a ciertas unidades de cuidado intensivo neonatal u hospitales de menor nivel, en donde el paciente está intubado, está siendo ventilado en ventilación convencional con unos parámetros muy altos, y el paciente sigue deteriorando y no puede seguir escalando en esos parámetros porque le podrías hacer daño al paciente, y entonces hacemos la transición de ventilación convencional a ventilación de alta frecuencia. Y tenemos esa capacidad nosotros. Nosotros podemos, si el hospital de referido tiene ya el paciente en ventilación de alta frecuencia, usualmente es en oscilador, nosotros continuamos eso en transporte, o podemos llegar a un hospital en donde esté en ventilación convencional y no esté mejorando y siga empeorando, y nosotros entonces, en base a nuestras guías de tratamiento, entonces hacemos la transición a ventilación de alta frecuencia. Y la ventilación de alta frecuencia, aunque no es mucha la literatura que hay disponible o publicada, pero sí hay literatura publicada que demuestra que la ventilación de alta frecuencia en transporte es algo seguro, ya sea en ventilador tipo jet o sea en ventilación oscilatoria. Como les dije hace un momento, yo tengo más experiencia con ventilación oscilatoria, y la realidad es que llevamos muchos años haciendo esto y con muy buenos resultados. Cuando hablamos entonces de la operación del ventilador, pues obviamente, y estos son guías generales, por favor sigan sus propios protocolos, sigan sus propias guías, siéntense con su dirección médica y establezcan unos protocolos, y discutan estos procesos de antemano. Como les mencioné al principio, la transportación, los transportes de cuidado crítico, el ambiente de transporte es un ambiente no controlado.
y el éxito o las posibilidades de éxito y de buenos resultados en el transporte de cuidado crítico están basados principalmente en una buena planificación. Así que es importante que usted planifique de antemano. Y voy a seguir enfatizando en eso porque en mis años haciéndolo y conociendo a grandes profesionales del campo, todo el mundo coincide en que eso, la planificación de antemano, es lo que es una de las claves del éxito. Usted llega, evalúa a su paciente, evalúa sonidos pulmonares, signos vitales, pulmonares, perdón, signos vitales, tamaño y posición del tubo endotraqueal. Recuerden que en el transporte neonatal, como les mencioné hace un rato, los tubos endotraqueales no tienen globo y los pacientes se extúan de mirarlos mal. Así que es el usted evaluar esa posición del tubo, el usted confirmar que el tubo esté en la posición correcta y usted asegurar ese tubo de manera efectiva es algo de las cosas más importantes que va a encontrar en el transporte neonatal. Evaluar los parámetros de ventilación utilizados en el hospital que está refiriendo el paciente, si ya es que el paciente está siendo ventilado, si tienen una gasometría reciente con esos parámetros, poder ver esa gasometría, pedir una radiografía de pecho reciente para que usted, entre otras cosas, pueda confirmar la posición del tubo. El tubo debe estar aproximadamente a unos 2 centímetros por encima de la carina. ¿Ok? Que esté bien ventilado el pulmón, que usted vea la silueta del pulmón alrededor de la octava costilla. No debe estar sobreventilado, pero tampoco debe estar hipoventilado. Alrededor de la séptima octava costilla es algo ideal. Hay veces que usted está viendo a un paciente en ventilación de alta frecuencia que lo tiene en unos parámetros demasiado altos y cuando tiran la placa ve que la silueta del pulmón está casi aplastando el diafragma por la décima costilla y ahí abajo y eso tampoco es bueno. Así que hay que tener una ventilación adecuada, hay que tener una posición del tubo adecuada y todo eso se puede confirmar con una radiografía. Verifique que calibre su equipo, programe los parámetros en su ventilador de acuerdo a la estrategia establecida. Dependiendo del ventilador de transporte que usted tenga, a lo mejor va a tener que estimar un poquito para poder replicar los parámetros que está recibiendo el paciente en el ventilador del hospital donde usted fue a buscar su paciente. Así que eso es algo que debe tener siempre pendiente. Hay que succionar al paciente de ser necesario y es importantísimo entender que esos tubos endotraqueales 2.5, 3.0, que son los que más comúnmente usted va a ver en el transporte, nada, se tapan, se obstruyen bien fácilmente. Estos pacientes, si tienen muchas secreciones, un plug de moco básicamente va a tirar al traste con todo el proceso y yo he tenido y he llegado a hospitales en donde el paciente, las alarmas están sonando, no hay movimiento de pecho, qué es lo que está pasando y cuando buscamos y decidimos extubar al paciente y cuando extubamos al paciente hay un plug de moco en ese tubo que no deja pasar nada y no puedes pasar ni la sonda de succión. Acuérdense que son tubos bien pequeños y se tapan bien fácilmente. En términos de radiografía, que les hablé de la radiografía de pecho, pues esto es un ejemplo de las radiografías de pecho. Aquí si cuentan, van a ver que hay esta estrellita que está en la radiografía superior, está más o menos a la altura de la octava costilla y van a ver la silueta del pulmón aquí, esto negro que está aquí es la silueta del pulmón. Eso es lo que estamos buscando, alrededor de la octava costilla. Si está por acá abajo y está aplastando el diafragma y tiene un diafragma plano, sabe que está sobreventilado. Pero si está por acá arriba y está en la quinta costilla, pues sabe que está hipoventilado y que definitivamente le falta más volumen a ese paciente. ¿Ok? En términos de verificar la posición del tubo endotraqueal entre el T1 y T2, en términos de las vértebras, aquí está la punta la flecha indica la punta del tubo endotraqueal y aquí está la carina y miren aquí los bronquios, el derecho y el izquierdo, y aquí está la carina y el tubo está aquí. Está más o menos a unos 2 centímetros. Y a través de una placa, usted puede confirmar esos puntos. ¿Ok? Programe sus alarmas, ausculte los sonidos pulmonares y monitoree los niveles de saturación de oxígeno en sangre y de CO2 en exhalación. Eso es súper importante en transporte
porque acuérdense que el ambiente de transporte puede ser ruidoso, puede haber mucha vibración, puede ser oscuro, no debe haber mucha luz, usted no va a poder ver muchas cosas, usted no va a poder ocultar durante el transporte porque no va a escuchar nada, así que usted va a depender de un buen proceso de monitoreo. En el caso del CO2 en exhalación en los pacientes en ventilación de frecuencia, de alta frecuencia, no es confiable y no es posible, y eso es un paciente en que nosotros no podemos monitorear el CO2 en exhalación. Sí lo hacemos y son valores de entre 35 y 45, los mismos valores en los pacientes que están ventilando en ventilación convencional. Y si puede repetir una gasometría después que usted cambió el paciente a su ventilador y le dio unos minutos para ajustarse, mejor todavía. Realice ajustes de los parámetros de ventilación de ser necesario, pero cuando usted esté realizando ajustes, ajuste un parámetro a la vez, porque si usted ajusta muchas cosas a la misma vez, no va a poder identificar qué fue lo que ocasionó el cambio o el resultado. Y vaya progresivamente. Si usted quiere aumentar presión, si estaba en 15 y necesita más presión, aumente de 2 en 2, aumente a 17 o 18, poquito a poco, y espere 1 o 2 minutos y vea cuál es el resultado de ese ajuste. No trate de ajustarlo todo a la vez porque entonces no va a poder identificar cuál de los ajustes produjo el resultado, bueno o malo. ¿Ok? Y continúe reevaluando a su paciente durante todo el proceso de transporte. Es bien importante que usted asegure todas las mangas, el circuito del ventilador, el tubo endotraqueal, nuevamente se lo voy a decir, el tubo endotraqueal, y verifique la posición del tubo si es posible cada vez que haya un movimiento de la cuna del hospital a su incubadora, de su incubadora a la cuna del hospital. Cada vez que hay un movimiento de paciente, verifique que su tubo endotraqueal esté en sitio, que todo esté en sitio. Mantenga una línea de visión directa con el ventilador. Recuerde que la pantalla del ventilador, dependiendo del ventilador que usted tenga, pues le va a dar información, va a las alarmas. Si tiene un ventilador que le da mucha información en la pantalla, porque muchas veces usted va a depender de eso, esa información que está viendo ahí, porque no va a poder ocultar a su paciente, no va a escuchar las alarmas dependiendo en dónde esté, si tiene un casco puesto, está en un helicóptero, etcétera, etcétera. Ah, hay alarmas más comunes, presión alta, usualmente es exceso de PEP, una oclusión en el tubo, un neumotórax, presión baja, se desconectó algo, PIP bajo, se desconectó algo y está escapando, PIP alto, igual que la presión alta, puede ser exceso de PEP o de PIP, oclusión, neumotórax. Alarma de apnea, obviamente el paciente, el ventilador dejó de detectar respiraciones espontáneas del paciente, batería baja, siempre mantenga sus equipos de transporte conectados a una fuente de energía, inclusive cuando no estén encendidos para que mantengan las baterías cargadas o tenga reemplazos de batería y siempre que pueda cargarlos, conectarlos a una fuente externa de energía, hágalo. Y el fallo de equipo o ventilator failure, dependiendo cuál sea el ventilador que usted tenga, obviamente es una emergencia y usted entonces tiene que empezar inmediatamente ventilaciones manuales con un resucitador manual. En términos de algunas perlas clínicas o consejos para la ventilación mecánica en transporte neonatal, calcule las necesidades de gases de antemano. Siempre sobreestime. Cuando me refiero a esto, dependiendo del ventilador que usted tenga, como en el caso del ventilador que les mencioné ahorita, que es un ventilador completamente neumático, ese ventilador consume mucho gas. Así que es importantísimo, dependiendo la distancia del transporte, los parámetros de ventilación y el ventilador que usted tenga, que usted calcule, y hay obviamente fórmulas que le ayudan a usted a calcular en base al cilindro que esté utilizando, en base al flujo que va a estar utilizando, qué tiempo de oxígeno, qué tiempo va a tener en ese gas. Siempre sobreestime, siempre lleve de más. Nunca lleve lo justo porque usted no sabe lo que puede pasar. Pueden tener un problema mecánico, pueden haber complicaciones. Usted siempre sobreestime. Mantenga los niveles de PEP aún mientras ventila manualmente. Usualmente los niveles de PEP están alrededor de 5 centímetros de agua, pero si tiene que ventilar manualmente,
vienen válvulas de PEP para su resucitador manual. Si usted le está dando PEP al paciente en ventilador mecánico y usted deja de darle PEP cuando le está dando ventilación manual, va a derreclutar pulmón, va a perder tejido de intercambio de gases porque se pueden colapsar alveolos, así que mantenga los niveles de PEP. Y además, el PEP es uno de los parámetros que usted puede utilizar para mejorar oxigenación. Hay dos parámetros de ventilación mecánica asociados a mejorar oxigenación en un paciente. Número uno es el FiO2, que es la concentración de oxígeno que usted le está dando al paciente, y el segundo es el PEP. ¿Ok? Tenga cuidado con el PEP porque, como todo en la vida, los excesos son malos. El PEP es buenísimo hasta que llega un punto en donde usted le da mucho PEP y empieza a aumentar significativamente la presión intratorácica y eso puede afectar la función cardiovascular, especialmente en pacientes que están lábiles y en pacientes que tienen problemas de, 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 de hipotensión o sí, de perfusión. PEP demasiado altos podrían entonces afectar aún más esa presión sanguínea y esa perfusión. ¿Okay? Asegure bien el tubo endotraqueal, verifique su posición en cada movimiento del paciente, como mencioné hace un momento. Una fórmula general para estimar dónde el tubo debe estar fijado es el peso en kilos del bebé más 6. Si el bebé pesa 2 kilos, le suma 6, pues más o menos a 8 centímetros. ¿Ok? Maximice la sedación, analgesia y paralización dependiendo de lo que usted está haciendo. Les mencioné ahorita que hoy en día pues somos cautelosos con la sedación y con la analgesia, aunque en el ambiente de transporte, al ser no controlado, no necesariamente utilizamos las mismas estrategias que utiliza la unidad de cuidado intensivo. En el caso de la ventilación de alta frecuencia, sí sedamos, sí paralizamos para mantener una sincronía entre el ventilador de alta frecuencia y simplemente porque las frecuencias son tan altas que para esa sincronización y para mantener cierto nivel de confort en el paciente pues, y de sincronía, pues lo hacemos con el paciente paralizado y sedado. Y como dije hace un momento, limite los ajustes de parámetros a los mínimos necesarios durante el transporte. Nuestro enfoque para el transporte es poder mantener ese paciente lo más estable posible durante el movimiento del punto A al punto B. Nosotros no estamos para curar al paciente en el transporte. Eso se lo vamos a dejar a la facilidad que reciba el paciente, en donde le van a ofrecer el cuidado definitivo. Voy a discutir un caso y les voy a dar una información sobre un caso. Me encantaría, si pueden, pues que de acuerdo a lo que hemos estado discutiendo, si quieren entrar en una discusión conmigo. Esto vamos a decir que es un recién nacido de 30 semanas, que ustedes lo llaman de una provincia cercana, un hospital general, en donde nació un recién nacido de 30 semanas. Un parto vaginal. A las pocas horas del parto, el paciente desarrolla distrés respiratorio con quejido expiratorio. Y cuando hablamos de quejido expiratorio, es quejido al final de la exhalación. No sé si han visto un recién nacido con quejido expiratorio, en inglés le llaman grunting, y es ese paciente que cuando exhala hace al final de la exhalación tiene un quejido. Y ese quejido lo que está tratando de hacer es PEP. ¿Se acuerdan del PEP? Que es presión positiva al final de la exhalación. Ese quejido lo que está tratando es de mantener alveolo abierto. Eso es una señal de esfuerzo respiratorio aumentado. Um, con requerimiento de oxígeno que sigue aumentando, aquí lo tienen en un oxyhud, pero sigue aumentando la necesidad de oxígeno. La última gasometría le hicieron ahí en ese hospital. El CO2 arterial estaba en 70, el PO2 arterial estaba en 30, el paciente pesaba 1.2 kilos, sus últimos signos vitales fueron de frecuencia cardíaca de 145, la saturación de oxígeno periférica estaba en 68, respirando unas 65 veces por minuto con una presión sanguínea de 40/26 con una media alrededor de 28. La piel se ve algo pálida y moteada y con un tono muscular un poco disminuido. Y esta es la placa de pecho que le tomaron al paciente. Sin necesidad, ninguna contestación es correcta ni ninguna contestación incorrecta. Yo lo que quiero es saber su forma de pensar. ¿Qué ustedes pensarían de esta información que yo les acabo de dar? Si alguien El paciente está hipoventilado, ¿no? El paciente, bueno, en este caso, y esto, como les dije, no hay una contestación correcta o incorrecta. Sí, el paciente obviamente está hipóxico, obviamente está hipoventilado, está en fallo respiratorio porque tiene un CO2 en 70, ¿no?
Seguramente no les dije que en esa gasometría el pH estaba como en 7,19 o 7,20. Um, pero eso que están viendo ahí es una placa. ¿Ven lo opaca que se ve esa placa? Que se ve como blancuzca, se ve como blanca. Eso hace muchos años en la nanotología se llamaba membrana hialina. Eh, Hoy en día le llaman síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Usualmente esto pasa en pacientes prematuros como este, le dije que eran 30 semanas de edad gestacional al nacer, y les había mencionado anteriormente de que estos pacientes hasta aproximadamente hasta la semana 35, pero antes de las 34 definitivamente no han producido suficiente surfactante y sufren de deficiencia de surfactante y desarrollan síndrome de distrés respiratorio. Y una de los hallazgos característicos es una placa con esta que se ve así blanca. Y antes se le llamaba, como se ve así, membrana hialina, y ahora le llaman síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué ustedes entienden que deberíamos hacer para este paciente que todavía no está intubado y ventilado, lo tienen en oxígeno? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que se podría aplicar una de las técnicas en las que se intuba, se aplica surfactante y se extuba para continuar con CPAP nasal. Me encanta, Esther, eso me encantó. Hoy en día el surfactante, no necesariamente el paciente se tiene que quedar intubado, como acaba de decir Esther Barrera. Muchas gracias por su intervención. El surfactante exógeno es algo que se viene usando desde la década de los 80, y marcó un hito en la historia de la neonatología. Una de las cosas que cambió la neonatología por completo fue la capacidad de la medicina o de la ciencia de poder suplementar surfactante en los recién nacidos. Y sí, le administra surfactante. Como les mencioné, el surfactante usualmente es producido por el cuerpo, pero en pacientes recién nacidos prematuros no lo han producido y hay que suplementarlo. Y ayuda a mantener ayuda a prevenir el colapso de de los alveolos. Se le administra surfactante, se extuba, no se tiene que dejar intubado, y como muy bien mencionó Esther, hoy en día menos es más. Y se podría tratar CPAP nasal después de la administración de surfactante para ver si ese paciente con un poco de presión y tal vez con un poco de oxígeno, y lo importante dentro de la neonatología, especialmente en los pacientes prematuros, es darle la concentración de oxígeno menor que ayude a lograr el resultado que usted quiera. Así que usted va poco a poco, gradualmente, tal vez empezando en 35, 40 y tratando de mantener el oxígeno lo más bajo posible, pero dentro de unos parámetros de oxigenación adecuados. Muy bien. Esther, le pregunto, si trataron CPAP surfactante y no fue exitoso, ¿cuál sería el próximo paso si usted estuviese manejando a este paciente? Creo que nuestra unidad sería, pues, ahora sí aplicar la ventilación mecánica. Ok, ok. Y le digo que nosotros hemos tenido muy buena experiencia con estrategias como la que usted describe. Surfactante, extubarlo, CPAP y transportar al paciente en CPAP a una unidad de cuidado de mayor categoría. Y muchas veces estos pacientes responden muy bien. Sin embargo, hay algunos pacientes que, como acabamos de mencionar, no responden. Hay que intubarlos y siguen progresando en la enfermedad al punto de requerir ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico inhalado, porque el síndrome de estrés respiratorio del recién nacido es una de las condiciones que podría causar hipertensión pulmonar del recién nacido, y que un RDS severo podría desencadenar una hipertensión pulmonar del recién nacido y requerir unas medidas mucho más complejas de manejo. En términos, este paciente pesa 1,2 kilos. Si alguien se aventura a decirme si fuera necesario intubar a este paciente y fueran lo intuban exitosamente y ahora van a ponerlo en ventilación mecánica, alguien se aventura a darme unos parámetros generales, no tienen que ser nada específico. Sí, y como les dije, no hay contestaciones erróneas.
Usted manejó un parámetro de 15 a 20 para la presión pico y de Correcto. ahí manejó esas de 3 a 4, creo, para el volumen tidal. En De este 4 a niño de 6. en este niño de 1.2 utilizaríamos, puede ser 3 punto y algo, creo. De 4 a 6, si pesa 1.2, yo estaría entre los 5 y los 6 mililitros de volumen tidal, tratando de mantenerlo entre una presión inicialmente por debajo de 20, con una frecuencia respiratoria ¿de cuánto, Esther? Pues no sé, no sé, sería de 40, Sí, entre 35 y 40 yo comenzaría. ¿Y un PEP de cuánto? de 5, siempre inician en 5. Muy bien, de 5, siempre inician en 5. ¿Y la concentración de oxígeno, cuánto? No sé, como tuvo 70 de saturación, podría ser, no sé, Desde de inicio. 40 a 50. Sí, yo empezaría alrededor de un 35 a un 40%. Como es un paciente prematuro, estaría mi meta sería mantenerlo entre el 89 y 90 de saturación si es posible. Así que empezaría en 35, 40% a ver cómo reacciona. Y si tengo que ir escalando, iría escalando progresivamente, pero con cautela porque no quiero darle demasiado oxígeno. Lo quiero mantener siendo prematuro entre 88, 90, no más de 92. ¿Estaría de acuerdo con eso, Esther? Maestro, Sí, Sí, alguien estaba comentando. sí, hola maestro, yo tengo una duda con referente al labor del paciente que se le administró surfactante. ¿Qué pasó? ¿En qué momento, si vamos a hacer el traslado, se decide extubarlo para ver si mejora y poner la cánula a alto flujo? Eh, el tubo se intuba solamente para administrar el surfactante. Y luego se, No es para ventilarlo. Lo que pasa es que el sí, surfactante, para que llegue al pulmón, se administra a través del sí, tubo. Una vez sí, administras el surfactante, retiras el tubo. totalmente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar yo para ver si funciona ese tratamiento para empezar a mover al paciente Eso, hacia, ajá. ajá, me pregunto, ajá. Eso depende del surfactante que utilices. Hay surfactantes, dependiendo, hay surfactantes hoy en día sintéticos como el CuraSurf que trabaja, por lo menos que nosotros tenemos disponible, que trabajan mucho más rápido. Es cuestión de minutos. No tarda mucho. Y al final del día no tienes que esperar mucho porque recuerda que en el lugar donde estás no tienes la capacidad de tratarlo. Así que básicamente le das el surfactante, esperas unos 20, 30 minutos, tal vez lo pones en la cánula nasal con CPAP, le das como muy bien dijo Esther, vamos a empezar en un 5 de PEP con un 35 de oxígeno y vamos a ver cómo reacciona, vamos a ver cómo presenta el paciente, cómo satura, cómo están las retracciones, porque tienes que evaluar el esfuerzo respiratorio y ver si el paciente se estabiliza lo suficiente para poderlo transportar en CPAP. Si en esa prueba de CPAP entiendes que el paciente no tolera bien el CPAP, si tienes la capacidad de repetir una gasometría, la repites. Si no, mira, Se intuba otra vez. O se sea, lo vuelvo intuba y lo otra. ventila porque al final del Ajá, camino siempre va a ser una posibilidad de extubarlo en la unidad receptora. ¿Ok? perfecto. Le agradezco, maestro, muy amable. Ok. Um, Ya más o menos estamos en el tiempo que entiendo que tenía para la presentación. No me quiero despedir sin darle las gracias por la entrega y el sacrificio que sé que todos ustedes le ofrecen a sus pacientes diariamente. El transporte médico de cuidado crítico para mí es una pasión. Um, y, y- y es algo que requiere de mucho sacrificio, de mucha entrega, porque eh, aún teniendo un respeto inmenso por las personas los profesionales y colegas que trabajan dentro de las unidades de cuidado intensivo en un hospital, el poder hacer eso mismo y ofrecer el mismo nivel de cuidado en un ambiente
tan poco controlado como es el transporte y con los retos que ofrece el ambiente de transporte en términos de espacio, de ruido, de iluminación, de vibración, de temperatura y todos esos que ciertamente afectan a nuestros pacientes y siempre tengan eso en claro, en cuenta, perdón, pero que también nos afectan a nosotros como profesionales, definitivamente es digno de admiración. Así que le doy las gracias por lo que hacen, mi admiración y respeto siempre. Y con esto termino, le doy las gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer ahora. Esos son mis direcciones de correo electrónico. El primero es mi dirección de correo electrónico personal. El segundo es la dirección de correo electrónico mío en el trabajo. Y ese es mi número de WhatsApp. Si alguien me quiere escribir y hacerme alguna pregunta, lo puede hacer. Eso es una foto mía en un momento en un transporte, en uno de nuestros transportes neonatales. Y si no hay preguntas, pues muchas gracias. Amigo, muchísimas, muchísimas gracias en verdad por esta excelente ponencia. Créeme que, como yo te lo comentaba, no me considero diestro en el transporte neonatal y el día de hoy aprendí bastante, aprendí muchísimo. Creo que de eso se trata esto, ¿no? El estar aprendiendo, el estar actualizándose y el, por supuesto, escuchar a grandes profesionales con gran experiencia como tú. Muchísimas gracias, en verdad. Antes de culminar, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, los escucharemos y también les voy a pedir si pueden encender sus cámaras para tomar, el equipo de Pídeme estará tomando por ahí algunas capturas de pantalla para la evidencia de esta excelente ponencia e inclusive también estoy en este momento activando el chat para que pues por medio del chat también nos comenten qué les pareció la sesión y como les comentaba, que nos digan desde dónde nos escucharon. Muchísimas gracias a todos, en verdad es un placer para todo el equipo de Pídeme el poder ofrecer este tipo de capacitaciones, este tipo de actualizaciones, vaya, a todos los profesionales del transporte de cuidados críticos que pues ya se está llevando con bastante relevancia en todo el país, en toda Latinoamérica y que pues tenemos grandes ejemplos, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, algún ¿Me comentario. escuchas, Ricardo? Claro, adelante. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos desde Costa Rica. Para nuestro colega y amigo Amaury, muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias. Siempre es una debilidad en la gran mayoría de los profesionales, es la parte neonatal. Nos entrenan generalmente para ver adultos y tratar adultos y es una gran oportunidad tener un profesional como Amaury brindándonos esta capacitación. Nos anima a adentrarnos más en la parte neonatal, en la parte de tratamiento del paciente pequeño. Las gracias y buenas noches para todos, muy amables. Muchas gracias, a la orden siempre. Y estén pendientes porque PIDEM tiene muchos planes y hay muchos planes que mi amigo Richard aquí y el equipo de trabajo de PIDEM sé que están trabajando, así que manténganse pendientes a PIDEM que hay mucho que viene por ahí. Hola, 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 doctor, o no me acuerdo qué era, si era doctor o no, señora Mauri, perdón, se me pasó un Amaury año. Agradecerle la ponencia que nos dio, está muy, muy interesante, a mí me interesan mucho los pequeñitos, pero hay algo que no estoy muy familiarizada, que es la alta frecuencia y el tratamiento de óxido nítrico. No sé si para futuras capacitaciones pudieran abordar esos temas que serían muy, muy interesantes. sí, podemos. En un futuro podemos hablar un poco o enfocarnos un poquito más específicamente en el uso de la ventilación de alta frecuencia en transporte y en el uso del óxido nítrico inhalado en transporte también. Con mucho gusto podemos hacerlo. Bueno, y gracias por su información. Y yo soy de Hidalgo, de México, y gracias por todo. Gracias a ustedes, a la orden. Saludos. Profesora Mauri, buenas noches. Buenas noches. Nada más para felicitarlo, muy, muy interesante su ponencia.
No tengo experiencia en transportes neonatal, pero me pareció súper interesante. Muchas gracias por aportar su conocimiento para nosotros. Bonita noche. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, mi estimado. Estaremos por ahí en contacto y como bien lo dices, manténganse al tanto de las redes sociales de Pídeme, en donde estaremos publicando información relevante. Estamos a punto de lanzar, estamos afinando los últimos detalles para el diplomado de transporte de cuidados críticos pediátrico y neonatal, donde por supuesto serás el titular. Así que por ahí vamos a estar. Haremos. Ya te comprometí. Ahí estaremos, ahí estaremos. Sigan pendientes a Pideme. Pideme tiene muchos planes, es un equipo extraordinario y aparte de eso, grandes amigos y seres humanos. Así que nos mantendremos en contacto y nos veremos pronto. Muchas gracias a todos, de verdad. Hasta luego, chao. Y les recuerdo, tenemos un grupo de WhatsApp. Pueden agregarse al grupo de WhatsApp en donde estarán recibiendo información para su constancia. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias, muy amable, Mauri. Saludos, hermano Richard. Buenas noches y muchas gracias. ¿Quién?